Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Pues muchas gracias. Hoy vamos a tener delante, según has anunciado, a un teólogo de muchísimo nivel, a un pensador, que es como denominamos a los personajes que van pasando por aquí, un teólogo protestante que ha sido, pues, según opinión del Papa Pío XII, el mejor teólogo cristiano después de Tomás de Aquino. Así que vamos a tratar con un personaje de muchísimo nivel. Este personaje, Karl Barth, pues fue, digamos, el que inauguró una nueva teología o un nuevo pensamiento, la neo-ortodoxia. ¿Podrías arrancar explicándonos qué es eso de la neo o nueva ortodoxia? Casi que la propia palabra se define por sí misma, en la vuelta a la ortodoxia. Eso ya si se consiguió o no es otra cosa a discutir de este gran, como tú hubieras dicho, pensador, porque también hubo pensadores, y los ha habido, muy grandes en el ámbito de la teología. Pues lo que ocurría es que en el siglo XIX había triunfado en el campo protestante lo que se llamaba el liberalismo, la famosa teología liberal, de la que podremos hablar también en algún momento. Y en el ámbito católico, pues paralelo a este movimiento de liberalismo protestante, había lo que se llamaba el modernismo. Entonces, frente a esas tendencias liberalistas y modernistas, Barth intenta volver a la Biblia, a poner el fundamento de la fe, de la doctrina en las Sagradas Escrituras. Es decir, es una vuelta a la ortodoxia, y de ahí el nombre neortodoxia. Vamos a volver otra vez a poner los pilares de este libro que ha sido tan criticado por la filosofía y por las teologías del siglo XIX, sobre todo de final del siglo XIX. ¿Será que siempre hay una resistencia a admitir las evidencias de Dios? Porque la Biblia es eso también. Esto es así, o sea, el ser humano siempre está con la tendencia de apartarse de Dios. Por eso también la Escritura continuamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos insiste en esto de recuerda. Al pueblo de Israel en Deuteronomio se le dice recuerda. En el Nuevo Testamento también se nos invita a recordar, a volver siempre a las fuentes, a lo básico, a lo que es esencial. Esta es, yo creo, que la naturaleza humana, y de ahí que haya habido movimientos, y lo siga habiendo a lo largo de la historia de la Iglesia, que tratan siempre de esto que estamos hablando, de volver a las fuentes, de volver al origen, de volver a la raíz. O sea que en cierta manera, eso está ahí a la vista, el movimiento que en su día, en el siglo XVI, se llamó la Reforma, en realidad ha sido, digamos, que una fuerza que cada cierto tiempo aparecía en la historia del cristianismo. Sí, y esto yo creo que es una cosa bastante a tener en cuenta. Esto es la Reforma, no se inventó el cristianismo. Lo que hizo Lutero sencillamente es volver a las fuentes. ¿Por qué? Pues esa tendencia a la corrupción de la verdad, al dejarnos llevar, al hacer las cosas a nuestra manera. Y entonces es necesario, yo creo que no de vez en cuando, sino que continuamente la Iglesia esté pensando y repensando cuál es su proyecto, cuál es su propósito, cuál es su raíz, cuál es su fuente. Y digo la Iglesia refiriéndome no a las estructuras eclesiales, que también,
sino fundamentalmente a los cristianos, a cada uno de nosotros. También tenemos que estar volviendo continuamente a plantearnos, bueno, qué es realmente lo importante de nuestra fe, qué creemos, dónde está regada, etc. Bueno, sitúanos un poco entonces en este personaje, en su vida. ¿Quién era Karl Barth? Bueno, nació en Basilea en 1886 y su padre era un profesor de teología. O sea, esto casi que marcó un poco cuál va a ser su trayectoria posterior. Él estudió en Berna, en Tubinga, en Marburgo, o sea que tiene una formación bastante potente en ese terreno de la teología. Y termina siendo pastor en Suiza. Primero en Ginebra, una temporada cortita, pero luego sobre todo en Safenhill, donde va en 1911. Y ahí este lugar es muy importante porque hay como un párroco sencillo, como un pastor luterano, como queramos llamarlo, de una parroquia muy sencilla. Él empieza a trabajar en una obra fundamental que va a ser su comentario a la epístola a los romanos. Luego en 1915 se afilió al Partido Demócrata Social y dio mucha importancia pues eso, al aspecto social de la fe cristiana. Y en 1919 se publica ya por fin su comentario a la epístola a los romanos. Y luego pues siguió su carrera siendo profesor en 1921, profesor de teología en Gotinga. Es más o menos los primeros años de su vida. Sí, que parece que incluso en ese tiempo de pastorado en Safenville, parece que también influyó en los conflictos entre patrones y obreros. Sí, era un pueblo de gente humilde, de clase trabajadora. Entonces todo esto también yo creo que es lo que hace que Barth tenga esa deriva también hacia la política, buscando soluciones de tipo social. Bueno, ¿cuál es el eje fundamental de esa obra que ha impactado tanto en aquel tiempo y que sigue siendo apreciada, su comentario a la epístola a los romanos? Bueno, es una obra fundamental de la teología del siglo XX. Alguien ha llamado a Karl Barth el Einstein de la teología moderna, o sea, de la teología contemporánea. Y es verdad que la teología, pues claro, a principios del siglo XX va a experimentar una gran transformación y Karl Barth yo creo que es el artífice de esta transformación. Luego ya sea para pensar a favor o en contra, que eso ya, o a camino entre medias, ver lo bueno y lo malo de este autor, es difícil pasarle por alto, porque su influencia ha sido muy grande. Y esta obra, el comentario a la epístola de los romanos, marca la línea de lo que se va a llamar después la teología dialéctica o teología de crisis. ¿Cuál es la idea fundamental? La idea fundamental es que hay una discontinuidad absoluta entre lo divino y lo humano. O sea, entre el Dios eterno y el ser humano, finito, limitado, hay un abismo que es insondable. Aquí hay una obra de un pensador también de aquella época que se llama Rudolf Otto, que lleva por título Lo Santo. Entonces, Dios se presenta a Barth, igual que a Rudolf Otto, como un ser absolutamente infinito. Es lo infinitamente otro, dice Karl Barth. Entonces, solamente podemos llegar a él a través de el salto de la fe, aquello que nos recuerda tanto a Kierkegaard. El salto de fe es la única manera de llegar a Dios. Entonces el comentario de la epístola a los romanos sobre todo es eso, es centrarse en Dios. O sea, no es una exégesis al uso, es decir, no es una exegética histórica o gramática o nada parecido. Más bien es un intento de mostrar el carácter paradójico de Dios, la gran contradicción que hay entre Dios y el hombre. Ponernos ante lo que Kierkegaard podría haber denominado una crisis existencial. Hacernos conscientes de esa separación tan grande que hay entre Dios y el hombre. O sea que por eso la llamaron o se conoce como teología de crisis. Pero además también se la ha denominado al sistema teológico de Karl Barth teología dialéctica. Sí, las dos palabras o las dos denominaciones yo creo que son bastante correctas. También es teología en crisis porque pensemos que lo que va a entrar en crisis es la propia teología. Es decir, los teólogos desde el siglo XVIII, que habíamos hablado en otros programas tanto de la Ilustración, desde el siglo XVIII y el siglo XIX también,
la idea triunfante, la idea por excelencia es la idea de progreso. Todo va hacia adelante, todo va maravilloso. Hegel nos va a hablar de la razón, pues también los teólogos liberales creen que van a encontrar ahí la quinta esencia del cristianismo. Y lo que va a entrar en crisis va a ser precisamente eso. Podemos ver las fechas. Estamos en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Y entonces esto ya nos va a hacer pensar, oiga, ¿realmente hemos ido tan bien? ¿Realmente el progreso es tal cosa? Y lo que entra en crisis es precisamente esa idea de progreso. Y lo que hay es una ruptura con la teología anterior y una crisis, por tanto, de esa teología racionalista y demás. ¿Y por qué se llama dialéctica? Bueno, la palabra dialéctica, dialectos, tiene que ver con dos caminos. Es una palabra que ya Platón utilizaba, la famosa dialéctica platónica, que luego es una palabra, la dialéctica, que ha tenido mucho éxito en la historia del pensamiento. También Heráclito hablaba de los dos caminos, pero sobre todo la dialéctica hegeliana también, la tesis, la antítesis y luego que hay una síntesis. Pero cuando Barth está hablando, cuando se dice que la teología barthiana es una teología dialéctica, hace más referencia a la dialéctica de Kierkegaard. Es decir, hay dos caminos, pero lo que no hay es esa síntesis racional que pretendía Hegel. Es decir, está Dios, como hemos visto en la Epístola a los Romanos, Dios por un lado y el hombre. Entonces, no hay, entre uno y el otro, no hay una síntesis, lo que hay es un abismo. Es o el pecado o la gracia. Hay una discontinuidad, o sea, no es una cuestión de grado. El hombre es un poquito menos santo que Dios. No. La santidad de Dios y la santidad del hombre, o mejor dicho, la santidad de Dios y el pecado del hombre no tienen nada que ver. Son inconmensurables, o sea, no se puede medir a Dios con categorías humanas. La bondad de Dios y la bondad del hombre no se puede medir con una regla. Dios es que es más, no, es que son cosas absolutamente distintas. Y ahí que la única posibilidad de encuentro es precisamente ese salto de la fe, que no es una conjunción racional, sino es el encuentro con Dios. El encuentro entre dos horizontes, entre dos abismos insondables, que son absolutamente dispares, diferentes. Por eso los dos caminos, el dialectos o la dialéctica, que se aplica como adjetivo a esta teología barthiana. Has dado a entender que en la obra, en el pensamiento de Karl Barth, ha habido como especialmente por lo menos un par de periodos o quizá más. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron, digamos, esa maduración, digo yo, que sería esto, Sí, del pensamiento de Karl Barth? sí, hay una ruptura fundamental que empieza a forjarse a partir de la década de los 20 dentro de este movimiento de teología dialéctica o de neortodoxia, porque no era solamente Karl Barth, era todo un grupo de teólogos, entre los que estaba pues Emil Brunner, estaba Rudolf Bultmann, autores que luego han sido también muy sonados en la teología alemana y la teología protestante, luego por deducción también y por influencia de la teología católica. Entonces, en la década de los 20 comienza una ruptura muy importante, una ruptura con Rudolf Bultmann y con toda la teología existencial. ¿Por qué? Porque a Karl Barth le parece que esta forma de hacer teología era demasiado antropológica, o sea, estaba muy centrada en la experiencia humana. Ese encuentro con Dios es una especie de subjetividad que se encuentra con ese Dios absoluto y lo importante es el encuentro. Entonces estábamos, de alguna forma, aunque quisiéramos evitarlo, estábamos cayendo en la antropologización de la teología. Entonces, la teología, opina Barth, es algo más que una descripción de la experiencia humana. La teología debe centrarse, y aquí es donde está el giro de Barth, o la evolución, sería más apropiado, en la palabra de Dios. Entonces ahí Karl Barth empieza a escribir una obra, un proyecto, en 1927, que es la dogmática cristiana, que va a intentar no centrarse en el aspecto subjetivo de la fe, de la experiencia, sino más bien en el contenido de la fe, es decir, en la dogmática, de ahí el título, en la revelación, en el contenido de la revelación, no tanto en la experiencia humana de ese encuentro con Dios. O sea que en realidad ese movimiento teológico, en parte, el movimiento en general que se estaba produciendo,
terminó en un humanismo apuntando al hombre y sin embargo Barth mantiene apuntando hacia Dios y su revelación. Entiendo yo que va por ahí la cosa. Sí, es como que, a mí, en mi opinión también, es como que Barth siente o se da cuenta de que ha ido a un extremo, se ha enfatizado, la teología existencial ha enfatizado demasiado el aspecto de experiencia. Entonces, hay algo más allá de la experiencia. Claro, está la revelación de Dios y es Dios el que tiene que ocupar el primer lugar. Y en concreto, el concepto clave de todo el pensamiento barthiano, el más, yo creo, afinado, pero también el más polémico, el que ha dado más quebraderos de cabeza después a los teólogos y más discusiones, que es el concepto de revelación. Entonces, Barth va a enfatizar en este segundo momento no tanto el factor de encuentro desde el punto de vista de la parte subjetiva del ser humano, sino el aspecto revelador de un Dios que quiere manifestarse, no solamente que quiere, sino que se manifiesta a los hombres, que habla a los hombres. ¿Por qué Karl Barth rechazó la llamada teología natural? Bueno, esto es una cosa muy importante y también muy interesante. La teología natural es, de alguna forma, un intento de llegar a Dios también partiendo de la capacidad humana. Este concepto de teología natural, si recordamos, tenía mucho que ver con Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino había dicho que había dos formas de acceder al conocimiento de Dios. Uno era la teología sobrenatural o teología revelada, que parte de la luz natural, perdón, de la luz sobrenatural de la fe. Y entonces es a través de la fe que nosotros podemos conocer a Dios, podemos hacer la teología sobrenatural. Pero por otro lado, y esta fue la gran novedad o la gran aportación de Tomás de Aquino, hay también algunas verdades relativas a Dios que pueden ser alcanzadas a través de la sola luz de la razón, la luz natural de la razón. Y este es el fundamento de la teología natural, el hombre hablando de Dios. Y claro, Karl Barth lo rechaza absolutamente, no quiere ni oír hablar de la teología natural. Para él, el fundamento para conocer a Dios es único y exclusivo la palabra de Dios. Ahí es donde está el fundamento del conocimiento divino y por tanto de la teología y de la dogmática cristiana. Entonces, va a decir, fíjate lo que va a decir, que la teología natural no solamente no es parte de la teología, sino que es lo opuesto a la teología. O sea, son palabras muy fuertes que le van a llevar precisamente a romper con otro de sus personajes o de sus amigos o teólogos más cercanos, que era Emil Brunner. Ahí van a tener una ruptura importante. La idea de que hay algo en el ser humano que le permite llegar a Dios es una idea que Karl Barth rechaza. No hay nada en el ser humano que le permita llegar a Dios. Es solamente la gracia de Dios la que le permite al hombre llegar a Él, llegar a Dios. Pero el hombre, absolutamente nada que decir. Y en esto, perdón que me estoy extendiendo mucho en la respuesta, es como muy luterano. Lutero rechazó también la teología natural de los escolásticos, de Santo Tomás, y volvió a la Biblia, a la epístola a los romanos, a los salmos, etc. Bueno, es decir que tú mencionaste así por encima algo acerca de cómo describe Karl Barth la revelación de Dios, porque en realidad en este tema es central, o sea, o llegas a Dios porque Él se revela a ti y no tú con la razón llegas hasta Él. Digo yo que por ahí andaba la discusión en cuanto a la teología natural. Eso es, la razón está imposibilitada para llegar a Dios. Hemos visto también al hablar del comentario de la epístola a los romanos ese abismo que hay tan grande entre Dios y el hombre. Entonces, este abismo se salta por parte de Dios. Y esto es algo que Karl Barth va a enfatizar en esta evolución de su pensamiento. En la primera parte era como que insistía mucho en esta distancia. No había síntesis dialéctica posible, no había unión, como le hubiera gustado a Hegel. Y en la segunda parte lo que dice, bueno, hay un abismo insondable. Dios sigue siendo ese ser absolutamente otro y lejano a nosotros. Pero Dios es para el mundo. Dios ama al mundo.
Dios se entrega al mundo. Y este aspecto de entrega es el que se está enfatizando ahora. ¿Y cómo Dios se entrega al mundo? A través de la revelación. Que para Karl Barth, fundamentalmente, la revelación era Jesucristo. Y ahí hay un aspecto también bastante polémico que ha dado mucho que hablar en el concepto de revelación que Barth tiene. ¿Por qué? Porque lo que dice Karl Barth es que la Biblia y la revelación no son exactamente lo mismo. La revelación de Dios es ese acercarse amoroso de Dios al mundo. Pero la Biblia es un libro que en realidad es un signo que hace de intermediario de esa unión, pero no es la misma cosa. La revelación es el acto de Dios de acercarse y la Biblia es un libro. Es decir, dicho de otra manera, se puede leer la Biblia sin que haya encuentro con Dios. Entonces, si no hay encuentro con Dios, ahí no hay revelación. Ahí Dios nos está revelando. Por eso que la revelación es un contacto más íntimo que el contacto de las letras de un libro. Y esto, como te puedes imaginar y se podrán imaginar muchos oyentes, pues tiene sus dificultades y trajo su polémica y discusiones, que las sigue habiendo, por supuesto, que son de peso y muy, muy interesantes. A lo mejor tiene algo que ver con lo que fue en su día Dios en el mundo, Jesucristo, cuando dice, por ejemplo, Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz porque amaron más la oscuridad que la luz, no quisieron la luz. Entonces ellos no recibieron la revelación. No sé si tiene algo que ver, pero por si acaso. Bueno, yo creo que sería muy bartiano esto que me estás diciendo. Efectivamente, la mayor revelación es Jesucristo. En Jesucristo, Dios muestra su rostro a los hombres. Entonces, el rechazo de Jesucristo es el rechazo de la revelación. Y la obra de Jesús es el anuncio de que Dios está por nosotros, no solamente con nosotros, que es lo que significa la palabra Emmanuel, sino que Dios está por nosotros, que Dios ha querido salvar ese abismo. Es como que en Kierkegaard era el hombre el que tenía que dar el salto de fe. Aquí el que ha dado el salto, el gran salto, ha sido Dios al acercarse al hombre. Y esto es el sentido profundo. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta de esto? Karl Barth dice, nos damos cuenta de esto sobre todo cuando oímos el mensaje, cuando el evangelio es predicado y esa palabra viva llega al corazón del hombre y le despierta. Porque es distinto estudiar la Biblia de una forma gramático-histórica con todo el respeto y que por supuesto hay que hacerlo así, o el método histórico y demás, todo lo que uno quiera. Eso es diferente a tener un encuentro personal con Dios. Y esta cuestión del encuentro personal con Dios, que fíjate si se enfatiza hoy día en las iglesias evangélicas, pero también en el mundo católico se está hablando mucho de esto del encuentro personal con Dios, tiene sus raíces en este pensamiento bartiano. Es decir, vamos a dejarnos de elucubraciones doctrinales sin dejar de considerar que tengan su importancia, porque la clave de todo el asunto es ver a Dios, sentir a Dios, vivir a Dios, cómo se revela a través de Jesús. Y este es el mensaje bartiano. Tuvo que ver esa, por decirlo así, esa radicalidad de Barth, tuvo que ver con que rompiese con buenos teólogos contemporáneos, como era Bullmann o Brunner y otros que hubo en esa época. Sí, es un hombre de rupturas, de eso no cabe duda. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto con otros teólogos también y con otros grandes pensadores, pues no se casaba con nadie. ¿Sí? Es un pensador que, en fin, es fiel a sus ideas y a su compromiso también. Pensemos que hay una época en la que se está viviendo que es una época muy conflictiva. Están en Alemania, Hitler y el nazismo está en ascenso y por un lado va a haber cristianos, lo que se van a llamar los cristianos alemanes, que van a estar próximos al nazismo. Y frente a este posicionamiento de cercanía al nazismo, Karl Barth lidera un movimiento
que va a ser pues la oposición de la Iglesia evangélica contra Hitler. ¿Qué pasa? Que algunos intentaban racionalizar, que a mí me parece lógico, entendiéndolo desde categorías históricas, intentaban racionalizar desde la propia Iglesia luterana pues la historia. Entonces, bueno, está sí el cristianismo, pero los avatares de la historia, ya hemos estudiado a Hegel, se manifiesta en el Estado, no sé qué, no sé cuántos, y de alguna forma se justificaba el ser cristiano y el apoyar al sistema nacional socialista. Y entonces Calvart dice de ninguna manera. Y es que él lo dice de una forma muy bonita. Para él es Dios y nada más que Dios. Y ese Dios que se ha revelado, es decir, la revelación. Entonces, cuando nosotros decimos la revelación y la teología natural, la revelación y la política, la revelación y lo dice de una forma muy bonita, a mi modo de ver, dice la I es idolatría. Esa I indica idolatría. Y entonces está acusando a estos cristianos que están intentando poner cristianismo y nacionalsocialismo en conjunción. Y dice, esto es una barbaridad, ¿no? Y esto termina pues con que en 1935 Calvart es expulsado de Alemania, siendo también un teólogo tan importante, y se desplaza a Basilea y ahí vivirá. Entonces, muchas rupturas muy importantes, porque tanto Brunner como Bullmann pues eran autores, pensadores y muy cercanos al propio Calvart. Pero esto es lo que hay, esto es la vida real. Unos sostienen unas posturas y otros sostienen otras. Al final, pues muchas veces rupturas lamentables. Se podría hacer, ya porque el tiempo ya no nos deja para más, pero se podría hacer un resumen de valoración del pensamiento de Barth, muy breve. Bueno, muy breve, pues lo que hemos visto, 2 periodos en el pensamiento de Barth. Un primer periodo en el que se ve claramente un Dios separado del mundo con una distancia absoluta, es el momento de la teología existencial, el salto de la fe. Pero luego un segundo periodo, sobre todo en una obra que se llama la dogmática eclesiástica o eclesial, en la que aparece un Dios para el mundo y sobre todo se desarrolla ese concepto de revelación a través de la Biblia, a través de la palabra, pero sobre todo a través de Jesucristo. Yo creo que esas serían las 2 ideas claves del pensamiento. Y luego, pues, saber como valoración que fue un autor que intentó devolver el cristianismo a sus raíces, a las Sagradas Escrituras, a la palabra, aunque como contrapartida, pues quizás su concepto de revelación bíblica no es del agrado de todo el mundo y tendría sus más y sus menos, que bueno, pues en estos segundos que nos quedan no podemos analizar. Pero ahí está su fuerza también, en ese valor que da la revelación, pero también ahí está quizá el motivo mayor para las críticas que ha sufrido posteriormente. Bueno, pues nuestro tiempo claro que nos da porque ya lo hemos consumido. Pero muchas gracias, Javier, por llevarnos a recordar a este hombre que de una forma o de otra dio una palmada que despertó a muchos, aunque no estén totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias. Un placer. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.